Entonces, próxima exposición es el turno de Paraguay. Ahora, es el turno de Paraguay. José Fernández Sacur es quien tiene ahora la responsabilidad de hacer la presentación. José, creo que ya estás en línea. Estoy, sí. Perfecto, José, bienvenido. Si querés ir colocando el power, José. Acá me mataste porque no, mi conocimiento de tecnología es Bueno, cuasi, bueno, entonces te así vamos a que escuchar. Quiero hacer si, la si lo presentación te... de José Fernández Sacur. Él es doctor en Derecho con la summa cum laude, es magíster de Derecho Penal Económico Internacional de la Universidad de Granada y es secretario general de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa. José, muy bienvenido y a tu disposición. Muchas gracias, un saludo a todos. No menos importante es que también soy magíster en la Universidad de Santiago de Compostela porque algún compañero estará escuchándome y por ahí se enoja al no mencionar esa alma mater a la que le tengo tanto cariño. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a dar un pantallazo sumamente breve a lo que es la evasión de impuestos en el Paraguay y me parece interesante enganchar el tema en base a lo último que mencionaron con respecto a la legislación peruana, la falta de umbral de diferenciación entre infracción administrativa y hecho punible, porque aquí en Paraguay tenemos el mismo problema. Aquí en Paraguay la evasión de impuestos como tipo penal se superpone en ciertas conductas a lo que sería la defraudación de la norma tributaria y al no existir reglas claras en cuanto a qué es una cosa y qué es otra, la manera en que se llevan los procesos es sumamente discrecional y sumamente intuitiva. ¿A qué voy? Son muy pocos los casos que se filtran de lo administrativo a lo penal, en primer lugar, porque teniendo el contribuyente la posibilidad de, entre comillas, solucionar o rectificar su situación en el marco de un procedimiento sumarial y de ponerse al día con el Estado en el marco de un proceso administrativo, sería muy poco inteligente de su parte dejar correr esa oportunidad para comerse un proceso sancionatorio penal. Entonces, si bien es cierto, desde la perspectiva de la norma, hay una superposición de calificaciones administrativas y penales, no solamente en lo que hace a la evasión, que coincide en líneas generales con lo que es la defraudación a nivel administrativo, sino también en lo que hace al contrabando. El contrabando, la misma definición del contrabando es para la infracción aduanera y para el hecho punible con trascendencia penal. No existe un umbral ni numerario, ni tampoco existe una diferencia que a mí particularmente me parece sana, como la que tiene la legislación alemana de enviar lo culposo a lo administrativo y traer lo doloso al ámbito penal. Aquí en Paraguay el ecosistema se filtra de la manera que les había mencionado con un, con un adicional. Tenemos una legislación especial que establece la prejudicialidad de la evasión de impuestos, supeditada al finiquito del proceso administrativo de determinación tributaria y de determinación de la sanción tributaria, lo cual hace que el efecto preventivo general del tipo penal sea cuasi nulo porque, les repito, son poquísimos los casos los que llegan a sede penal y normalmente llegan atados a otros hechos punibles que suenan más a nivel social, como lavado de activos o como organización criminal. Pocas veces lleva la evasión de impuestos sola, sino que llega como apellido o como complemento de otros
ilícitos de corte penal que suenan más fuerte. La evasión de impuestos está prevista en el artículo 261 de nuestro Código Penal. Eh, el parágrafo del capítulo que lo contiene, que es el que describe un poquito el bien jurídico tutelado para la legislación paraguaya, se denomina hechos punibles contra el erario, por lo que queda claro a nivel doctrinario, por lo menos, porque muy poca la jurisprudencia elaborada al respecto, de que el bien jurídico en primera línea para nuestra legislación es el erario público, vale decir, el conjunto de recursos económicos y financieros del Estado y particularmente la capacidad recaudatoria del Estado en lo que hace propiamente al impuesto. Y acá hay otra diferencia probablemente con otras normas latinoamericanas. El objeto de la evasión en la legislación paraguaya es específicamente el impuesto, lo que excluye de por sí otro tipo de gravámenes que también forman parte o que también irían a robustecer las reservas fiscales. Vale decir, para la legislación paraguaya no existe evasión de tasas, no existe evasión de contribuciones, no existe evasión de cánones, es única y exclusivamente evasión de impuestos, porque así lo determina la norma y pensarlo de otro modo nos llevaría a una analogía in malam partem y a ampliar los límites del tipo penal. A diferencia de su antecedente, en el Código Penal anterior, Paraguay tiene una reforma penal en el año 97, el Código Penal anterior es del año 1910, una rémora del Código Penal de Baviera de von Feuerbach. En ese Código Penal sí se hablaba de evasión de tributos en general, y es más, la propia norma hablaba de omisiones o maniobras fraudulentas con relación a impuestos y a otro tipo de recursos que legalmente se hayan asignado a fortalecer las reservas legales. En este caso, sí, el tipo era mucho más amplio, hoy lo tenemos bastante acotado. Les decía, problema fundamental de la legislación paraguaya, el bajísimo efecto preventivo general que tiene por la vigencia de la prejudicialidad, normativamente hablando, y por la filtración de la gran mayoría de los casos en sede, o la solución, si cabe el término, en sede administrativa. Eh, Amén de que, de que nuestra legislación penal hable del erario como bien jurídico tutelado, es obvio que tenemos otros bienes jurídicos en segunda y en tercera línea. Uno de ellos es la equidad de los contribuyentes. Sabemos que aquel que paga impuestos está cargando con lo suyo y está cargando con aquella parte que corresponde al que no paga. Y ahí nosotros tenemos un principio constitucional. Los artículos 128 y 179 de nuestra Constitución hablan de soportar las cargas económicas del Estado en la medida de la capacidad contributiva de cada quien. Así que es claro que no solamente estamos hablando del erario, sino también estamos hablando de tutelar la equidad entre los contribuyentes y entre los ciudadanos. Y también hay un factor importante de competencia legítima o de competencia leal. Eh, Lastimosamente Paraguay, al ser un país que tiene fronteras muy eh, permeables con Brasil y con Argentina sobre todo, eh, en gran medida la economía paraguaya funciona en base a la ilegalidad desde hace muchísimos años. Y obviamente en Ciudad del Este y otros puestos fronterizos, sabido es que el no cargar impuestos producto del contrabando o producto de la evasión termina constituyéndose en un factor de competencia desleal respecto de otro tipo de comerciante aquí en la capital de la República, en Asunción, por ejemplo. Entonces, famoso, voy a Ciudad del Este a comprar porque me sale más barato, pero me sale más barato en Ciudad del Este precisamente por o producto de la evasión que permite al evasor ofrecer como descuento ese impuesto que no está cargando a sus productos. Em,
Les decía que Paraguay en el año 97, por favor, Humberto, me avisas porque no tengo reloj a mano, si es que me avisas cuando esté llegando ahora Sí, para sí, no... perfecto, perfecto. Yo les decía que en el año 97 hay una reforma integral de la legislación penal en Paraguay y lo que se hace en realidad es se traspola el Código Penal alemán completo, íntegro, mal traducido entre paréntesis, pero bueno, ese factor aparte, con algunos agregados criollos al código, pero básicamente el Código Penal del 97 es el Código Penal alemán vigente hoy. Y en tal sentido, la descripción típica de la evasión de impuestos es la misma descripción típica a la que se remite el Código Penal alemán, que es al de la ordenanza tributaria alemana en esta materia. Ya hablamos del bien jurídico. Si bien no pude cargarle el PowerPoint, me estoy apoyando con el PowerPoint aquí en una pantalla paralela. Bueno, la estructura del artículo 261 del Código Penal en materia de evasión o cómo describe la evasión, la primera conducta típica es proporcionar datos falsos o incompletos sobre hechos que son determinantes para o que son importantes para la determinación tributaria. Entonces, primera conducta típica, proporcionar hechos o falsos totalmente o incompletos sobre elementos que permiten determinar la existencia de la obligación impositiva, vale decir, sobre elementos que tengan que ver con el hecho imponible, o sobre elementos que tengan que ver con la evaluación de lo que uno tiene que abonar en concepto de impuestos. La segunda conducta típica es directamente omitir en contra del deber que uno tiene, proporcionar información sobre esos hechos. Y la tercera variante típica es omitir el uso de timbres y sellados, que en realidad aquí para el Paraguay hay un solo caso en el que podría caber esta tercera variante típica, que se da en el impuesto selectivo al consumo, que son los sellitos que alguna vez habrán visto o en las cajetillas de cigarrillo o en las bebidas alcohólicas. El vender esos productos en particular sin ese sellado es el único evento que encuadraría en esta tercera opción típica. Y por lo demás sería u omitir información o proporcionar información errada. Y son dos las posibles consecuencias típicas o dos los posibles resultados típicos que prevé la norma. El primero es la evasión de impuestos ¿Ya? propiamente, que nuestra ley la define como la diferencia matemática entre el impuesto debido y el impuesto liquidado. Ojo, no dice impuesto pagado, sino dice impuesto liquidado, lo cual implica que si yo liquido dolosamente de manera errada un impuesto, pero no lo pago, eh, básicamente estoy incurriendo en evasión de impuestos. A lo que quiero llegar es que el mero no pagar, si uno liquidó bien el impuesto, no implica una sanción penal, implicará una sanción solamente administrativa y le dará potestad al Estado para poder reclamar por la vía que corresponda ese impuesto. Y la segunda variante típica es la obtención de beneficios impositivos indebidos. Vale decir, son tres variantes y dos resultados típicos. Proporcionar datos falsos, omitir proporcionar esos datos, omitir uso de sellado y timbrado con dos resultados posibles. Diferencia entre impuesto debido e impuesto liquidado u obtención de beneficios impositivos indebidos. ¿Cuáles son esos beneficios impositivos indebidos? Para nosotros, el más común, la devolución del IVA en determinados tipos de casos, como por ejemplo la importación de commodities, de elementos del agro. Entonces, si yo miento para obtener reposición o devolución de IVA, también estoy configurando la evasión de impuestos. Obviamente, un presupuesto relevante del tipo es mantener una relación tributaria con el Estado que hace que el Estado precisamente tenga el carácter de acreedor, una relación crediticia con el Estado, en virtud de la cual el fisco se ponga en situación de acreedor respecto del contribuyente. Y esa relación tributaria se da
de acuerdo, de vuelta a la doctrina y haciendo énfasis en la poca jurisprudencia que existe en materia tributaria, no se da por el tema de inscribirse como contribuyente, sino se da a partir de la producción del hecho generador. Es decir, si yo incurro en un hecho generador, aun cuando no me haya inscrito como contribuyente, de todas maneras estoy cumpliendo el presupuesto del sujeto activo, que entre paréntesis es bastante interesante en nuestra norma porque les hablaba de tres variantes. Las variantes omisivas, la segunda y la tercera, son la única que hablan de en contra del deber. El primer ítem o la primera variante típica de proporcionar información falsa, nuestro código habla de el qué, vale decir cualquiera, no necesariamente el contribuyente. ¿Eso qué implica? El asesor tributario qué, el contador qué, el empleado de la empresa que puede ser sujeto activo de esta primera variante típica. A diferencia de las variantes omisivas que dice el que omitiera en contra del deber, y cuando estamos hablando de en contra del deber, sí, ya estamos hablando exclusivamente de un delito especial que se atribuiría solamente al contribuyente. Siendo así, según el consenso doctrinario, por lo menos aquí por estos lares, la evasión de impuestos es un delito común en su primera variante típica y un delito especial en sus variantes segunda y tercera. En materia de sanciones, tenemos un tipo penal base que prevé una sanción de entre 6 meses y 5 años. A ver, entre multa, porque en realidad son 5 años o multa, y eso va increciendo de menor gravedad a mayor gravedad, desde la multa hasta los 5 años. Y para las situaciones agravadas que se dan por las evasiones de gran cuantía, por el abuso del carácter de funcionario público, sea propio o sea ajeno, o por la reiteración de conductas, esto puede llegar hasta 10 años. Para nuestra legislación, a ver, en la legislación penal paraguaya, los hechos punibles, o sea, el género es hecho punible y la especie es delito o crimen. Son delitos los hechos punibles con una sanción penal posible de hasta 5 años y crímenes son los demás. Entonces, para que exista castigo de la tentativa en los delitos, tiene que estar expresamente incorporado a la descripción típica, como es el caso de la evasión de impuestos. En la evasión de impuestos, a pesar de ser un delito, porque el tipo base llega solamente hasta 5 años, el artículo 261 prevé específicamente el castigo de la tentativa. ¿Cuándo se daría tentativa? Y eso depende mucho si es un impuesto autoliquidable o si es un impuesto liquidable por el Estado. El único impuesto que hoy tenemos liquidable por el Estado es el impuesto inmobiliario. El resto de los impuestos son todos autoliquidables. Son el IVA, la renta, son todos impuestos que uno llena o el contador le llena la declaración jurada en un formulario electrónico. Y en ese caso, la consumación, cuando se tratan de impuestos autoliquidables, se da al momento de la presentación de la declaración o en caso de omisión, cuando haya vencido el plazo para poder presentarla. Y en estos casos de autoliquidación es muy difícil hablar de tentativa porque el inicio de la ejecución es prácticamente simultáneo al momento de la consumación, que es la presentación o el día final del plazo que uno tenía para hacerlo. Pero sí podemos hablar de tentativa porque tenemos ventana temporal en los impuestos que son liquidados por el Estado. Porque en este caso, o en los casos de los impuestos liquidados por el Estado, la consumación se da al momento de la liquidación estatal, lo cual implica que la tentativa haya sido el momento de la presentación. Entonces tenemos una ventana temporal entre la presentación y la liquidación del Estado, lo cual lleva este acto que es consumativo
en los delitos autoliquidables a ser acto tentado en los delitos que son o en los impuestos que son liquidables por el Estado. Al menos de eso se trata el consenso de doctrina aquí en Paraguay. Les decía que nosotros no tenemos cuantía para diferenciar infracción administrativa de hecho punible y tampoco hacemos la diferencia por vía de lo culposo o de lo doloso. Actualmente existe un proyecto de ley en el Senado de la Nación que está siendo analizado por la Comisión de Asuntos Penales que prevé la posibilidad de, siguiendo a nuestra legislación madre, de poder llevar los casos culposos a sede administrativa y dejar los casos dolosos en sede penal que dentro de todo me parece un poco menos arbitrario que poner un número, un peso más, un peso menos, diferenciando lo que sería administrativo de lo que sería penal. Vamos a ponerle un caso, o sea, me parece como arbitrario decir que $100, por poner un número cualquiera, $100 es administrativo y $100 y un centavo es penal. O sea, dentro de todo esa diferencia en base al tipo subjetivo me parece tal vez más justa si cae la palabra que el umbral numérico. Eh, los actos preparatorios de la evasión de impuestos no son castigables en nuestra legislación, como la gran mayoría de los actos preparatorios, a menos que el acto preparatorio de por sí sea un hecho punible, que podría ser el caso de falsificación de facturas o de otro tipo de documentos contables, lo cual sería preparatorio para la evasión de impuestos, pero ya sería típico de por sí para la producción de documentos no auténticos. Y en cuanto finalmente al tipo subjetivo, en consonancia con los principios generales en materia de tipicidad subjetiva, para nuestra legislación solamente se castiga la evasión impositiva dolosa a hoy. Si hubiese alguna conducta culposa, tiene que ir a sede administrativa, que entre paréntesis, por lo que les decía, hoy maneja doloso y culposo al mismo tiempo. Pero si vamos a hablar de hecho punible, solamente hablamos de evasión dolosa y ese conocimiento y aceptación por parte del contribuyente tiene que darse respecto de todos los demás elementos objetivos que hablamos de la evasión. Vale decir, el contribuyente tiene que saber que adeuda un impuesto, el contribuyente tiene que saber que está proporcionando datos falsos o datos incompletos y tiene que saber o representarse, por lo menos, que esos datos son relevantes para poder tasar la medida del impuesto que tiene que abonar. Se José, admite el ya dolo estamos sobre eventual. la hora. Y cierro con esto, se admite también el dolo eventual, por lo que aquello de voy a agregar nomás una factura de peluquería para tratar de descontar mi IVA, porque yo creo que verme buen mozo forma parte de mi presencia profesional como abogado, también por dolo eventual sería evasión de impuestos. Dicho esto, les agradezco a todos por la paciencia de haberme escuchado repasar un poquito esta figura desde la dogmática penal paraguaya. Muchas gracias, José. Quería consultarte lo siguiente, José. Sí, En el diseño del tipo penal de evasión fiscal se habla de evasión de gran cuantía. sí. ¿Cómo se concilia este tema con el hecho que no exista un umbral de punibilidad? Es un atentado notorio, como muchos otros que tiene nuestro código, contra el principio de legalidad. Ejemplo, nuestro código es uno de los pocos códigos penales que castiga el lavado de activos culposo, pero lo castiga cuando hay culpa grave, dice, y en ninguna parte del código se establecen graduaciones de culpa, por lo que tampoco nadie sabe muy bien qué es lo que es culpa grave. Y en consonancia con eso, nadie sabe muy bien qué es lo que significa gran cuantía, así que depende un poquito del humor del juez y de cómo se levante. ¿Eh? Claro. Pero el otro tema que me llamó la atención, una de las formas de evasión, tal cual lo presentaste, es la recepción indebida de devoluciones de impuestos. Sí, Y esto llama la atención porque
Generalmente en la figura de evasión fiscal es toda la maniobra cuyo resultado es dejar de pagar al fisco. Y esto es exactamente lo contrario. Esto es el traslado de fondos de la administración del Estado al contribuyente. O sea, es la vía exactamente negativa. Por eso llama la atención que esto esté caratulado como una evasión de impuestos. Pero las maniobras son las mismas, ¿eh? O sea, la maniobra continúan siendo las mismas, solamente que los Sí, resultados son dos: o no pagar, exacto. o el otro es permitir que te devuelvan y que te devuelvan beneficios impositivos, porque la entrega de subvenciones está tipificado en otro artículo que es el 262, el siguiente al 261, que habla de lo mismo, ¿verdad? La verdad que Perfecto. la lógica hubiese hecho enviar este segundo resultado típico al artículo siguiente, que habla de devolución fraudulenta de subvenciones, y en todo caso partirlo en un inciso, hablar de subvenciones, y en otro de beneficios impositivos. Pero Perfecto. Muy, muy clarito. Creo por esos que hay un misterios que tiene el expositor. derecho penal está en el Perfecto, artículo. José. Creo que hay un expositor, Jaime Misikoski, que quería hacer alguna pregunta. ¿Qué tal? Mucho gusto. No El soy placer es expositor mío. hoy. Eh, llama la atención, me llama la atención, o sea, cuando mencionas que, primero, clarísima la exposición. Ya, muy amable. Luego sería muy bueno también compulsar las distintas alícuotas de impuestos que hay en Paraguay respecto de otros países, como para también así entender la baja evasión o la poca cantidad de causas que tienen en el ámbito penal producidas por evasión. La pregunta mía es, mencionaste que las pocas causas que tienen en general acompaña la evasión con otros delitos diferentes de la evasión. Y la pregunta es si están grabados, está grabado el producto de distintos delitos, al margen del tema del lavado de activos, si están grabados los delitos por la ley tributaria, por el impuesto a las ganancias en Paraguay. Pues un tema que aquí, por lo menos, aún no zanjó la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nunca se planteó todavía el caso a nivel jurisprudencial. Sí hubo o existe un debate a nivel dogmático. En principio parecería que no, ¿verdad? Pero tenemos que recordar aquí que hasta en los países de más avanzada legislación tributaria, como Estados Unidos, por ejemplo, la cuestión se terminó resolviendo a nivel Corte Suprema de Justicia, no a nivel normativo. A nivel normativo, la legislación paraguaya, como supongo que la gran mayoría, guarda silencio con relación al tema, y a mí particularmente me hace un poco de ruido grabar impositivamente la renta proveniente de actividades ilícitas. Solamente un dato de color: en los años 60, el leading case en esta materia es Estados Unidos de Norteamérica contra Eugene James, que bueno, desde la filosofía de recaudación de los Estados Unidos, le enchufaron la obligación de pagar renta sobre el producto ilícito. Y me pregunto yo, ¿quién será el patriota que declare dentro de sus rentas y le diga: señor, este es Estado norteamericano, como estoy obligado, yo declaro que producto de este robo gané tanto y aquí tiene mi alícuota? No sé si se habrá Sí. dado alguna vez un caso de esa naturaleza. Sí. Muy, muy interesante la pregunta porque en la Argentina también se ha planteado este tema. El fisco nacional tiene el criterio de que las utilidades provenientes de las ganancias ilícitas están sujetas al impuesto. Hay alguna jurisprudencia, como bien dice Jaime, no llegó a la Corte, pero en instancia anterior la jurisprudencia tiene la posición contraria. Pero hay que destacar que en nuestro país hubo un proyecto de ley que se presentó en el Congreso, pero que no tuvo tratamiento y por lo tanto no se aprobó, donde se modificaba la ley de ganancias
Y en la parte del hecho imponible se decía que el hecho imponible estaba constituida por las rentas, por las ganancias de las actividades lícitas e ilícitas. Opa. Este era el proyecto, insisto, proyecto que nunca se aprobó, por lo tanto hoy estamos ante esa misma situación. Pues es un tema que me parece que es muy interesante y tal cual vos decís, José, la situación en Paraguay es parecida al de acá, ¿no? Es decir, sí, Jaime. Sí, hay dos temas. En lo que tiene que ver con la Argentina, nosotros tenemos, si se quiere, nosotros, o ahora ya no es nosotros, el fisco tiene el paraguas del 18 inciso F, o sea, donde no le manda a buscar, o sea, para la gente que no es de Argentina, ese incremento patrimonial no justificado, donde simplemente una diferencia, digamos, el fisco no está obligado a probar de dónde provino ese dinero. Uno se queda con esa diferencia no justificada por un activo o por la impugnación de un pasivo. En Estados Unidos entiendo que la solución que le dieron es más por el lado del perjurio que de la agravabilidad de la evasión. O sea, es la cultura anglosajona, es bastante grave el perjurio, entonces en la medida en que no declaró todas sus rentas, independientemente de su origen, ya ahí está constituido el delito. Pero el caso Milagros Sala tiene que llegar en algún momento a la corte, lo hemos grabado y tenemos que esperar que en algún momento se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay un temita que me parece interesante en materia de diferencia legislativa, con esto les dejo, porque realmente me parece, no sé si llamativo, pero es sui generis. La evasión impositiva es un ilícito precedente al lavado de activos en nuestra legislación. Nosotros tenemos un sistema de números clausus, a diferencia del sistema argentino, que la renta delincuencial puede provenir de donde fuese. Para nosotros solo proviene de un determinado catálogo de hechos punibles, entre los cuales se encuentra la evasión impositiva. Pero queda excluida específicamente la evasión de impuestos del autolavado. Esto Ujú. implica que no puede haber, por decisión normativa en Paraguay, autolavado de rentas provenientes de la evasión de impuestos como hecho punible. Y como eso está normado, y la verdad que eso no lo vi en otra legislación, me parece importante comentarles como Interesante, diferencia ¿sí? legislativa. José, te agradecemos mucho tu presentación, tu disponibilidad, como siempre a disposición.